Ahora, estamos en una serie que hemos titulado La historia de José. Hoy es el mensaje número 8 y la próxima semana termina el mensaje número 9 para entonces llegar a la Semana Santa o al domingo de resurrección. Y esta historia de José, tal como hemos hablado en las últimas semanas, nos habla de un chico de 17 años que pasó por un sinnúmero de crisis que formaron su carácter. Que formaron un carácter humilde, un carácter compasivo, un carácter lleno de la presencia de Dios. Y aunque él no escogió sus circunstancias, y aunque él no escogió ser vendido, porque lo vendieron sus hermanos, aunque él no escogió el que sus hermanos lo odiaran y quisieran matarlo, él se mantuvo fiel a Dios en cada momento de sus circunstancias. Y todo comenzó con el odio de sus hermanos porque su padre, Jacob, amaba más a José que sus hermanos, lo cual es totalmente equivocado, pero así fue. Y sus hermanos planearon en matarlo y terminaron entonces decidiendo que era mejor sacar dinero de él que matarlo. Y lo vendieron por 20 piezas de plata a unos mercaderes que iban hacia la tierra de Egipto. Cuando llegó a la tierra de Egipto, José terminó allí, en la casa de un hombre llamado Potifar, que era el guarda de todo lo que era la seguridad y todo lo que era la cárcel del ejército y del faraón. Y Potifar tenía una esposa muy hermosa, la cual cuando vio a José le gustó como hombre. Y una mañana, una tarde, en un momento determinado donde estaba haciendo sus quehaceres, la mujer lo agarró y dijo: quiero que te acuestes conmigo, después de acosarlo por mucho tiempo. Y José no lo hizo. Y ella decidió entonces acusarlo de violación injustamente y falsamente. Y José terminó preso. Y en una cárcel ahora pasó de ser de esclavo, pasó a ser preso. Y después de mucho tiempo en la cárcel, la Biblia dice que Dios lo bendijo tanto en la cárcel como cuando era esclavo. Pero cayó preso el panadero y el copero del rey, dos posiciones muy importantes dentro de todo lo que tiene que ver con los reyes. Eran posiciones de mucha seguridad porque era la comida y la copa que el rey vivía. Y lo que ocurrió fue que ellos cayeron presos y tuvieron dos sueños. Cada uno de ellos tuvo un sueño. Y José interpretó el sueño y le dijo al panadero: vas a morir. Y le dijo al copero: vas a ser restituido. Y así fue. Cuando el copero fue restituido, José le dijo: acuérdate de mí, por favor, y sácame a este lugar, porque no merezco estar aquí. Lo que me han acusado, yo no lo he hecho. Pasaron 2 años porque el copero se olvidó de José. Y a los 2 años Dios, en su soberana sabiduría, en su providencia, en su amor, permitió que el faraón tuviera 2 sueños. Y ya el corazón de José estaba listo para tratar con lo que le venía. Y en esos sueños que José tuvo, los interpretó. Y cuando el faraón se dio cuenta de lo que José había dicho y del poder de Dios en su vida, dijo: no hay hombre que tenga el Espíritu de Dios como este. Y le dijo: a partir de ahora tú vas a ser segundo después de mí en el reino. José pasó de ser un príncipe a ser vendido, a entrar como esclavo, a terminar preso, a convertirse en segundo después del rey de Egipto. Y lo que ocurrió allí fue que José no fue el que causó nada de estas cosas. Él no tuvo nada que ver con el odio de sus hermanos, no tuvo nada que ver con las circunstancias que tenía. Él simplemente vivió circunstancias que se salieron de su control. Y esto es importante porque nosotros, por más que queramos, no podemos controlar todas las circunstancias. De hecho, el control de nosotros depende de la misericordia y la protección de Dios. Porque en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Y si tú tienes el control en tus manos todavía, es porque Dios te lo ha permitido. Pero quiero que sepas que ese control le pertenece a Dios. Y que más que control es protección sobre tu vida. Y José no hizo nada para merecer lo que tenía, pero aún así se mantuvo fiel ante Dios. Y aunque no entendía todas las cosas que habían ocurrido, él decidió adorar a Dios y no permitió que sus pasiones fueran mayores que la voluntad y el propósito de Dios en su vida. Entonces, José llegó a perdonar a sus hermanos después de 22 años de no ver a su familia.
En ese proceso José tuvo 2 hijos, a Manasés, y dijo, le voy a poner Manasés porque Dios me ha hecho olvidar el dolor y la casa de mi padre. Y él tuvo su segundo hijo y le dijo, voy a ponerle Efraín porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi dolor. Y cuando José estaba feliz ya en el tope de la cima, llegaron sus hermanos a comprar pan a Egipto. Y cuando llegaron a comprar pan a Egipto, ahora José tuvo que revivir de nuevo todo el dolor y todo el sufrimiento. Los puso a prueba múltiples veces. Y allí vio que sus corazones habían cambiado. Él no sabía por qué había llegado a esa circunstancia, simplemente supo que había llegado a esa circunstancia. Y José hizo venir a su padre y a todos sus hermanos después que los perdonó, y le salvó la vida a todo el pueblo. Y un pueblo que iba a ser extinguido, que iba a morir por el hambre en la tierra, porque iba a haber 7 años de hambre pesada, logró ser rescatado por el hijo que fue vendido como esclavo y que se convirtió en preso y que Dios subió a segundo después del faraón. Y llegamos entonces que José pasa los años y llega la familia de José, llegan todos y muere José. José muere. Y el pueblo de Israel se queda en Egipto. Y cuando está en Egipto, después de mucho tiempo, aproximadamente 400 años, el pueblo se convierte en el proceso en esclavo. Ellos no sabían por qué se habían convertido en esclavos, igual como José no sabía por qué se había convertido en esclavo. El pueblo pasó por crisis, no comprendían lo que estaban pasando, igual como José tampoco comprendía lo que estaba pasando. Simplemente ocurrió. Así como muchas veces en nuestras vidas hay circunstancias que no comprendemos y que simplemente ocurren. Y nosotros decimos, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo llegó esto a ocurrir? Yo pensé que todo estaba bien. Yo pensé que yo estaba en control de todas las cosas. Y es importante comprender de que Dios llegó a un proceso al pueblo donde después de 400 años y después que el pueblo era esclavo, Dios los sacó de la esclavitud. Y cuando Dios los saca de la esclavitud, los pasó por el desierto. Y ellos allí vieron a Dios abrir el mar. Un mar impetuoso frente a ellos, Dios lo abrió. Vieron columnas de humo de día que estaban caminando, de día que caminaban con ellos, y columnas de noche que caminaban frente a ellos. Vieron las plagas de Egipto. Aparte de las plagas de Egipto, vieron a Dios proveerle pan del cielo, maná. Y también vieron a Dios proveerles carne y agua donde no había agua. Todo eso en el desierto. Pero la diferencia del pueblo de Israel a José es que en su crisis el pueblo de Israel no buscó a Dios, pero José en su crisis sí buscó a Dios. Y construyeron becerros de oro y adoraron becerros de oro el pueblo de Israel y se apartaron de idolatría contra Dios, el mismo Dios que lo había sacado a ellos de ese lugar. Y cuando llegamos nosotros a la tierra prometida, que estaban al borde y que estaban llegando cerca de la tierra, la Biblia nos dice a nosotros en Éxodo 14:12, en Éxodo 16:3, en Números 14:1 al 34, nos dice claramente que ellos deseaban algo después que Dios lo había sacado de la esclavitud. Deseaban nunca haber salido de Egipto. Esta es la historia de la familia de Israel. Ellos deseaban comer carne en Egipto, deseaban comer las cebollas en Egipto. Aunque en Egipto comían carne con sufrimiento, con dolor, aunque en Egipto las cosas eran la tierra que representaba su esclavitud, ellos deseaban regresar ahí. Entonces llegamos a una pregunta importante que tenemos que hacernos, y es, ¿cómo es que llegamos a desear regresar al lugar de donde Dios nos sacó? Porque para muchos de nosotros ese lugar eran adicciones que nos hicieron perder familia, que nos hicieron perder trabajo, que nos hicieron perder muchas cosas. Para muchos era un orgullo empedernido que no nos dejaba vivir y amar a nuestro prójimo. Para otros eran crisis horribles, crisis fuera de situaciones que no teníamos control de ellas. Para otros eran vidas y estilos de pecado que nos habían comido toda la esencia de lo que nosotros somos. Vidas sexualmente promiscuas, vidas que nos arrancaban un pedazo de nuestro ser cada vez que nos uníamos con una persona. La pregunta es cómo a veces nosotros deseamos y buscamos regresar al mismo sitio de donde Dios nos sacó. Y el pueblo buscaba regresar al lugar de la esclavitud, aunque había pasado un momento donde Dios
los había libertado. Y para comprender esto, ¿por qué este proceso de José y del pueblo llegó a un punto donde el pueblo se convirtió en esclavo, así como José también, pero ellos no pudieron ser fieles? Tenemos que comprender lo que pasó en Gosén. 20 años o 22 años después de que José fue el segundo después del faraón, los hermanos de José llegaron de la nada de repente a comprar pan. Y cuando llegan a comprar pan y a comprar alimentos, se descuentan que José es la persona que estaba ahí. Y la semana pasada hablamos de todo el capítulo 47. Y quiero que comprendamos que todos nosotros pasaremos y pasamos por momentos muy difíciles. Y es en medio de esos momentos donde uno aprende, en los momentos difíciles. Es un momento donde el corazón de uno llega a encontrar humildad si hay orgullo. El corazón de uno llega a encontrar obediencia si hay desobediencia. En momentos difíciles. Y los hermanos de José llegaron junto con su padre. Un total de 70 personas llegaron a Egipto. Vamos a Génesis 47, versículos 5 al 6. Dice: entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Entonces el faraón le ofreció a José lo mejor de la tierra de Egipto. Y aparte de eso, les puso a los hermanos de José como mayordomos o como capataces de todo su ganado. Y la tierra de Gosén era una tierra súper fértil, era la mejor tierra que tenía Egipto. Entonces, estos hombres que llegaron a Egipto a comprar pan, pasaron de una hambruna muy fuerte, pasaron de no tener recursos, pasaron de no tener nada, pasaron de momentos donde casi veían a sus familiares morir, ahora a llegar a lo mejor de la tierra. Pasaron de una circunstancia muy difícil a tener un reposo, un descanso en lo mejor de la tierra, lo mejor de lo mejor. Y llegamos entonces a Génesis capítulo 47, versículo 7. Te dice: también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y esto es muy importante. Y Jacob bendijo a Faraón. ¿Por qué es importante? Porque en Génesis capítulo 46, versículos 34, te dice claramente que los egipcios aborrecían a los pastores de ganado y de ovejas. Y eso es lo que Jacob era. Y los egipcios, los faraones egipcios, creían que ellos eran los hijos de dioses, de los dioses. Y José sabía eso. Y cuando Faraón ve a Jacob, lo que Jacob hace es bendecir al faraón, un pastor de ovejas extranjero, bendiciendo al hijo de los dioses. Déjame decirte algo. En la época antigua, el que bendice es siempre más importante que el que recibe la bendición. Entonces, aquí hay algo interesante dentro del texto donde Jacob bendice al hombre más importante de la tierra en ese momento y él lo acepta. Y cuando nosotros seguimos moviéndonos en el versículo 11 y 12 de Génesis 47, te dice: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón, y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Entonces, José termina alimentando a los mismos que querían matarlo, a los mismos que lo vendieron. José termina siendo el libertador y la persona que Dios usó para salvar a los mismos que lo vendieron, y lo hacía con abundancia en lo mejor de lo mejor. Ellos recibían la bendición no porque ellos la merecían, ellos recibían la bendición porque Dios usó a José. Y José fue el instrumento que Dios utilizó para proveerles a ellos lo que ellos necesitaban. Versículo 27 de Génesis 47. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Quiero recordarte que a lo largo de todo el Génesis tú vas a encontrar que en Génesis capítulo 32, versículos 28, Dios le cambia el nombre a Jacob a Israel. Y a medida que tú vas leyendo a partir de ese momento, la Biblia empieza a llamar a Israel y se refiere a Jacob en muchas partes. Y de repente empieza a hablar de Israel, pero no se está refiriendo a Jacob. Se está refiriendo a veces a los hijos de Jacob, a la nación que salió de Jacob. Entonces vamos a ver que va a estar intercalado la palabra Israel, hablando a veces de Jacob y a veces hablando de los descendientes de Jacob. Entonces vamos a Génesis 47, versículos 28 al 31. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto
17 años. Esto es importante, porque José vivió 17 años en la tierra de Canaán, antes que sus hermanos lo vendieran, y más nunca regresó a la tierra de Canaán. Jacob entró a Egipto y vivió la misma cantidad de años que José vivió en la tierra de Canaán, antes que sus hermanos lo vendieran. Muy interesante. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel, ahora está hablando de Jacob, para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Muy normal, en esa época se ponía la mano debajo del muslo, o se tomaba el zapato y se le daba a la persona como garantía de la promesa que ibas a hacer. Y te quedabas sin zapato. La persona se quedaba con tu zapato. O era otra poner bajo el muslo. Y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel, hablando de Jacob, dijo: jurádmelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama y muere Jacob. Entonces, es interesante ver que Jacob había llegado ya el tiempo de morir. Y lo que Jacob le dice a José es: yo no puedo ser enterrado en esta tierra. Yo tengo que ser enterrado en otro lugar. Tienes que enterrarme en el lugar donde mis padres fueron enterrados. Tienes que enterrarme en la tierra de la promesa. Tú no puedes dejar mis huesos en este lugar. De hecho, cuando José muere, José hace la misma petición y le dice al pueblo de Israel: yo sé que vendrá el tiempo cuando Dios nos visite y van a sacar mis huesos de aquí y me van a llevar a la tierra prometida. Y la Biblia dice que por los 40 años que estuvieron andando por la tierra prometida, el pueblo de Israel andaba con los huesos de José para arriba y para abajo. Porque José sabía de que le iban a salir del proceso. Cuando tú vas en Génesis 46, versículos 2 y 4, tú vas a encontrar de que Dios habla con Jacob, porque Jacob no quería entrar a Egipto. Jacob tenía miedo de ir a Egipto, porque Egipto no era ir a Disneylandia. Egipto era un lugar peligroso. Y Jacob estaba preocupado y Dios se le presenta a Jacob y le dice: y habló Dios a Israel, hablando de Jacob, en visiones de noche. Y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces Dios habla con Jacob de su preocupación y le hace 3 promesas importantes y claves para Jacob. La primera es: yo haré de ti una gran nación en Egipto. En otras palabras, vete tranquilo a Egipto, que ahí voy a hacer que tu familia crezca al punto donde tiene que crecer. La segunda es: te haré volver de tierra a la tierra prometida. Tus huesos no se van a quedar ahí. No te preocupes que tus hijos no se van a quedar ahí. No te preocupes que la tierra prometida, ahí es donde tú vas a terminar. Y la más importante de todas las promesas: estaré contigo. Esa es la promesa más importante. Mira, no importa si el lugar que tú estás es malo, 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 si Dios está contigo. No importa si el lugar que tú estás es bueno, 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 si Dios no está contigo. Lo importante es que Dios esté contigo, porque Él está llevándose en su propósito. Y lo que Dios le dice a Jacob es: no te preocupes por Egipto. No te preocupes por todas las cosas que van a pasar ahí. No te preocupes por lo malo que va a venir, porque yo estaré contigo. Yo voy a traer a tu generación de regreso. Tú no te preocupes. Yo sé que tú estás acostumbrado a tener control, pero recuérdate, cuando José desapareció, tú perdiste el control. Pensaste que estaba muerto, pero yo me lo llevé a Egipto, porque si yo no hubiera hecho eso, tú lo hubieras ido a buscar después y José nunca hubiera preparado todo para que tú sobrevivieras. Así que no te preocupes, Jacob. Confía en mí, que yo me encargo de protegerte. Pon tu control en mis manos, Jacob. Y yo me encargo de hacer lo que tengo que hacer. Y eso es una de las luchas que yo como hombre a veces he luchado. Y estoy seguro que para ti también es. A nosotros nos gusta el control. Nos encanta el control. Planificamos nuestros retiros, lo cual no es malo.
Planificamos cómo hacer inversiones, lo cual no es malo. Planificamos trabajar, buscamos trabajo, estudiamos para hacer esas cosas, lo cual no es malo, es muy bueno. Pero nosotros tenemos que comprender que nuestro control, nuestra voluntad, tenemos que ponerlos a los pies de la cruz de Cristo. Eso es sumamente importante. Y cuando llegamos a este punto, yo tengo que entender que el llamado de Dios para Israel, para Jacob, era mucho más importante que las riquezas que estaba en Egipto. Porque cuando Jacob llega a Egipto, lo que encuentra es pura riqueza y después un momento de circunstancias difíciles. Y Dios le hace saber a ellos que el llamado y el propósito de ellos era más importante que la riqueza que iban a encontrar en Egipto. Entonces, pero en Egipto tenían que aprender obediencia, en Egipto tenían que aprender que la seguridad depende de Dios, en Egipto tenían que aprender que la provisión viene de Dios. Mira, tú tienes todo tu trabajo porque Dios te lo ha dado. Tú puedes pararte en las mañanas y llegar a tu trabajo porque Dios te da las fuerzas. Tú puedes hacer las cosas con inteligencia porque Dios te da la capacidad. Todo lo que tú tienes, la seguridad que tú tienes, no depende de ti. De hecho, la Biblia dice que en vano vigilan los que cuidan la casa si el Señor no la cuida. Eso lo dice la Biblia claramente. Entonces, yo tengo que entender, y tú tienes que entender que todo lo que tú tienes y toda la bendición que tú tienes, te guste o no te gusta admitirlo, es porque la mano de Dios ha estado sobre tu vida. Esto es sumamente importante. Y cuando llegamos nosotros a Génesis capítulo 12, regresamos. Vemos que había un hombre llamado Abraham. Y Dios llama a Abraham y le dice, quiero que camines recto delante de mí y vas a tener un hijo. Abraham tiene una esposa que era estéril, no podía tener hijos. Y Dios le dice, vas a tener un hijo con ella. Y lo llama. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 15, ya Abraham está caminando en la vida de Dios y está moviéndose en la historia de Dios, con todas las promesas de Dios. Dios le habla a Abraham sobre esclavitud de sus hijos. ¿Qué es lo que ocurrió después de la generación de José? Y José tiene que ver con esto porque José llega a la tierra de la esclavitud de Israel. Pero Dios en Génesis 15, 13 al 16 dice, entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Dios le puso término ya. En aquella época las generaciones eran como de 100 años. Y Dios le dijo, la cuarta generación va a volver acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, ahora se presenta otra situación, que iban a ser esclavos por 400 y pico de años aproximadamente. Y Dios le dice a Abraham, oye, todo esto es parte del propósito. La tierra prometida está ahí, pero quiero darte noticias, Abraham. Yo no puedo entregarle la tierra prometida a tus hijos hasta que los amorreos que viven en la tierra prometida, ellos que están ahí, su maldad llegue a su límite. Y aquí es donde yo quiero que entendamos algo. Nosotros como cristianos tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos bastantes cosas malas. Y una de las cosas malas que nosotros los cristianos a veces tenemos es ese sentimiento de superioridad sobre las otras personas. Y pensamos que porque somos cristianos, somos mejor que un drogadicto, que una persona que es inconversa. Y nuestra terminología de hablar a las personas que no conocen a Cristo es un inconverso, es un mundano. Y hacemos una separación como que si nosotros nunca hubiéramos practicado esas cosas. Y como que si nosotros nunca hubiéramos hecho ese tipo de cosas. Y entonces nos ponemos como un escalón más alto que los demás. Y a veces llegamos a mirar a las personas por encima del hombro. Este es el problema. Dios no va a quitar a nadie para ponerte a ti en su lugar. Lo está diciendo Abraham. Le está diciendo, mira, son la tierra prometida, ustedes son escogidos, son la familia con que voy a trabajar, pero yo no puedo quitarlos a ellos porque ustedes son especiales. Ellos tienen que llegar a su límite. Y cuando llegan a su límite, va a tomar 400 años aproximadamente de su maldad. Y yo no los voy a juzgar a ellos hasta que la maldad llegue a su límite. Porque aunque tú seas especial, yo también quiero salvarlos a ellos. Pero yo no los voy a quitar a ellos para ponerte a ti. Y ese es el problema de nosotros. Nosotros siempre decimos, quítate tú para ponerme yo. ¿Cierto o falso? ¿Puedo escuchar un amén? Nosotros decimos, quítate tú que yo me quiero poner. Dios no funciona así, papito. Dios es justo. Y Dios no le quita nada
a nadie para dártelo a ti porque tú eres la persona especial, ni yo tampoco. Sino que Dios trabaja en su justicia. Y Dios le dice a Abraham, tus hijos van a ser esclavos porque esta gente va a tomar 400 años para que llegue su maldad. Así que prepárate, pero no te preocupes, Abraham, porque yo los voy a hacer salir a ellos con gran bendición. La esclavitud les va a enseñar a ellos todas las cosas que en la bendición no va a tener. A mí me preocupa nuestros hijos, porque muchos de nosotros teníamos huecos en los zapatos cuando estábamos creciendo. ¿Cuántos le pusieron cartón a los zapatos en sus pies? Cartón, sí, le ponemos cartón adentro. ¿Cuántos tenían un par de zapatos con que jugaban fútbol, iban a la escuela, iban a las reuniones y cada rato le echaban agüita para que se viera diferente con un poquito de Griffin, para que se viera negrito? ¿Y nuestros hijos qué tienen? 50 pares de zapatos y los tiran para el piso y dicen, esto no me gusta ya. Déjame decirte algo. La esclavitud de Egipto iba a enseñarlos a ellos, en teoría, a valorar las cosas. No fue así para ellos. Nosotros a nuestros hijos le damos de todo con la excusa de que no queremos que ellos sufran como nosotros sufrimos. Y nos damos cuenta que le enseñamos a nuestros hijos que merecen lo que no merecen. Y creamos personas a veces mal agradecidas. Personas que creen que todo lo merecen. Y personas que andan por la vida después luchando cuando entran en crisis porque nunca pasaron trabajo. Entonces Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por crisis, igual como pasó por José, porque si Dios hubiera puesto a José como segundo del faraón desde el principio, José se hace un desastre. Tenía que pasar por la cárcel, tenía que ser esclavo, tenía que ser vendido por sus hermanos, tenía que sus hermanos que haberlo meter, tenían que haberlo acusado falsamente, para cuando estuviera en el tope, él fuera un hombre humilde. Esto es muy importante. Entonces yo tengo que comprender algo, y quiero que esto lo tengas en tu mente. Las etapas y circunstancias de la vida pueden cambiar. Y tú sabes eso muy bien. Pero los propósitos y las promesas de Dios nunca cambian. Las circunstancias y las cosas en la vida pueden tener diferentes direcciones. Y tú puedes sentirte perdido. Pero si hay algo que es seguro, que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla en ti. Porque su propósito está sellado en tu vida. Y aquí es donde yo tengo que llegar a comprender que salimos de Gosén, ya sabemos que recibieron la bendición, fueron prosperados, entraron a una etapa de prosperidad después de salir de austeridad. Y ahora llegamos al Éxodo, ahora llegamos con los descendientes de José, los descendientes de Judá, de Manasés, de Efraín, los descendientes de Neftalí, de Rubén, los descendientes de Leví, los descendientes de Jacob, los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac. Éxodo capítulo 1, versículos 5 al 6 dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces ya pasó una generación. Ahora comienzan 400 años de espera. Y empieza un momento ahora crucial en la vida de ellos porque ya la bendición de José se acabó. Se acabó la bendición de José. Éxodo 1, 7 al 8. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos. Y se llenó de ellos la tierra. De 70 Dios lo convirtió en millones. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Hubo un cambio de dinastía. De hecho, hay una dinastía egipcias, están los reyes hititas. Y muchos pensamos que José estuvo en la época de los reyes hititas. Y que después del cambio de dinastía fue que ocurrió esto. Hubo un cambio de dinastía de faraones. Entonces, lo que tú puedes ver es esto. Cuando llegas a Éxodo 1, 9 al 10, el faraón está hablándole al pueblo porque los judíos han crecido muchísimo. La prosperidad se los comió. Los tipos llegaron a un punto de prosperidad increíble. Murió José y se acabó la protección de ellos. Seguía la protección de Dios y el propósito de Dios. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El faraón estaba tan preocupado por lo numerosos que eran los judíos que llegó y dijo, nada, estos tipos hay que ponerlos a hacer algo porque se van a rebelar y nos van a matar. Éxodo 1 al 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen
con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pusieron trabajo forzado, los empezaron a esclavizar, tal como Dios le había dicho a Abraham, tal como Dios le había dicho a Abraham que iba a ocurrir, empezó a ocurrir. Y el que los metió allá en Egipto fue Dios mismo con la mano de José para preservar la vida. Pero ahora pasan etapas de formación. Éxodo 1 al 12. Oye esto. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Esto es increíble. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y aquí entra otro principio. La opresión con la bendición de Dios te hace crecer. La opresión sin la bendición de Dios tiene potencial de destruirte. Si tú estás pasando por un proceso de opresión, óyeme muy bien, métete con Dios. Porque ese proceso de opresión, Dios lo va a convertir en tu crecimiento. Un crecimiento que el enemigo va a tenerte miedo. Porque el faraón se convirtió en enemigo del pueblo y les tenía miedo. Y les puso trabajo forzado, oprimió más, puso más presión. Pero mientras más los oprimían, más crecían ellos, más fuertes se hacían. Y entramos entonces a Éxodos 1, 13 al 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces pasa esto. Y ahí es cuando llega Moisés, el patriarca Moisés, y los ayuda a ellos a salir de esa circunstancia por el poder de Dios. Pero todo esto que está pasando con los judíos, ¿tú sabes quién estableció el sistema para que el faraón fuera el poderoso en Egipto? Fue José. ¿Sabes cuándo ocurrió? En los 7 años de hambruna. ¿Por qué? Porque Génesis 47 te lo explica. Y lo puedes ver de versículos 20 al 26 de Génesis 47. Cuando José se vio que los judíos tenían mucha hambre y fueron a donde el faraón le dijo, vayan donde José. Y José le dijo, ok, denme todo el dinero que tengan por comida. Y les dio toda la comida a cambio de dinero. Y puso tributo de todo lo que ellos ganaran. Puso impuestos. Después llegó y le dijo, ok, ya no tienen plata. Muy bien, ahora toda su tierra y todas sus propiedades van a ser parte del faraón. Y todas las propiedades y toda la tierra se hizo parte del faraón. Eso fue lo que hizo José. El mismo sistema que le otorgó al faraón todo el dominio de las tierras, las propiedades y todo, que estableció José, fue el mismo sistema que el faraón utilizó más tarde para oprimir a la gente de José. Esto es interesante, porque eso es lo que está pasando aquí. Y tú vas a encontrar que en medio de ese sistema el pueblo de Israel pierde el control, igualito como los egipcios perdieron el control. Y cuando tú pierdes el control, es cuando te das cuenta entonces que solamente Dios es el que te puede ayudar. Y pasaron cientos de años con el pueblo de Israel pasando con una situación difícil. Y Dios trae a Moisés para que saque al pueblo de Egipto y lo libere. El faraón se volvió loco, empezó a resistirlo, llegaron las plagas, murió el hijo primogénito del faraón y entonces los deja irse. Y después que pasa eso, los persigue en frente al mar, y cuando Moisés abre el mar pasa el pueblo de Israel en seco y el faraón entra a los carros del faraón y se cierra el mar y muere parte del ejército. Y llegamos a Éxodo capítulo 12 versículos 11 al 12. Le dijeron a Moisés, ¿acaso nos trajiste aquí al desierto a morir? Porque no había tumbas en Egipto. Porque nos hiciste esto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto, déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Aquí yo tengo que hacerme entonces la pregunta, ¿qué pasó con los israelitas? ¿Qué pasó con su mente? ¿Qué pasó con su corazón? Que esta gente perdió totalmente la capacidad de ver el propósito de Dios y empezaron a decir, queremos morir como esclavos, no queremos morir libres. No dejemos que nuestra comodidad y nuestros deseos se hagan mayores que nuestro llamado y propósito. Esto es muy importante. El pueblo llegó al punto donde decían, queremos cebollas, queremos carne, queremos esto, queremos no estar en el desierto, no queremos trabajar duro, no queremos pasar por trabajo, preferimos ser esclavos. Hay un problema cuando Dios nos saca a nosotros de nuestra esclavitud espiritual. Y yo deseo regresar a mi esclavitud espiritual. De hecho, Jesucristo dijo que el que poniendo las manos en el arado
miraba hacia atrás, no era digno de estar en el arado. Eso lo dijo Jesús. Y en algún momento, entre las generaciones de prosperidad que tuvo Israel, entre las generaciones de bendición, porque mira, cuando tú llegas a este país, muchos llegan con bendición, pero la mayoría llega sin nada. Y empiezas sin nada y Dios te empieza a prosperar. Y de repente tú valorizas lo que tú tienes. Pero de repente tus nietos no lo valorizan porque todo el tiempo lo han tenido. Entonces, hay momentos, en un momento ahí pasó, donde los hijos de Israel, en su riqueza, en su abundancia, se convirtió en lo más importante para ellos. Y perdieron la necesidad de estar en el propósito de Dios. Y se hicieron cómodos, se relajaron, se pusieron cómodos y dijeron, es más fácil estar como esclavos trabajando con los capataces que estar en el desierto a punto de morir aquí. Y eso crea una mentalidad de esclavo. Di conmigo, mentalidad de esclavo. Donde no podemos realmente vivir libre en el propósito de Dios, sino que estamos amarrados por pasado, estamos amarrados por deseos, estamos amarrados por cosas. Y llegamos entonces a hacernos la pregunta, ¿cuál es el llamado mío como cristiano? Mira, como cristiano soy llamado a amar a Dios con todo mi corazón, a mi prójimo como a mí mismo y amar a mis enemigos. Es la parte que a nadie le gusta. A todo el mundo le gusta amar a Dios y a tu prójimo, a la gente que te cae bien. Pero a nadie le gusta amar al enemigo. Esa parte de la misión como que es media fea. Pero Dios también manda a mí a hacer discípulos en toda etnia, en toda nación. Parte de la misión. Y Dios tenía que asegurarse que el pueblo de Israel fuera la luz de la tierra. De hecho, Dios dijo a Israel que ellos iban a ser la luz de las naciones. Pero Israel no lo fue. Porque sus deseos, su comodidad, su deseo de carne, de cebollas, fue más importante que pasar por el desierto para ellos. Y cuando tú te pones a ver, llegamos a Éxodo capítulo 32, versículos 1, versículo 4 y versículo 6. Ya llegaron cerca de la tierra prometida. Están listos ya casi para entrar a la tierra prometida. Viendo el pueblo que Moisés tardaba están cerca ya, de descender del monte, se acercaba entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Versículo 4. Y a él, entre paréntesis Aarón, los tomó de las manos de ellos y dio forma con burril e hizo de ello un becerro de fundición de oro. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Por qué? Porque ellos tenían una expectativa diferente a la realidad del propósito de Dios. Ellos pensaban que al salir de Egipto todo iba a ser ir a Disneylandia, iban a comerse la pierna esa de pavo que venden en Disneylandia, bien sabrosa que hay. Se iban a entrar en todos los rides, iban a ver a Mickey Mouse y a Minnie Mouse. Y se encontraron con una situación difícil en el desierto. Sus expectativas eran tan altas que superaron el propósito de Dios en su vida. Y pensaron, estas expectativas tiene Dios que cumplirlas. Y empezaron a decirle a Moisés, no queremos saber más de ti, vamos con Aarón. Y empezaron a hacer ídolos en medio de la promesa de Dios. Mientras iban camino a la promesa de Dios, empezaron a adorar becerros de oro. Empezaron a comer, empezaron a vivir como vivían en su pasado. Y llegamos entonces nosotros a comprender de que el desierto era necesario porque el desierto tenía que moldear y cambiar los corazones de ellos. Óyeme, para muchos de nosotros el desierto es una necesidad increíble. Y Dios nos pasa por el desierto porque hasta que nuestros corazones no estén donde tienen que estar, Dios no nos puede sacar del desierto. ¿Sabes tú que el camino del desierto de Israel de Egipto a Israel eran solamente como 6 meses? ¿Sabes que duraron 40 años dando vueltas? Porque no agarraban la onda. Estaban fuera de onda. Y todo lo que Dios hacía no lo entendían. Entonces, tengo que comprender que las etapas y las circunstancias de la vida pueden cambiar. Porque cambiaron para ellos, se apartaron de Dios, empezaron a hacer lo malo. Pero tú sabes lo que no cambió: los propósitos ni las promesas de Dios. Dios siguió en su propósito. Y esto es lo hermoso de Dios. No importa cuántas veces nosotros le seamos infiel a Dios. Si nos arrepentimos, Dios nos recoge de nuevo. Y sigue con el propósito, no termina su propósito. Entonces yo tengo que entender que cuando llegamos a Números capítulo 13, ya Israel está ya al borde de la tierra prometida. Manda Moisés a 2 espías, uno de cada tribu. Y cuando llegan ahí encuentran miel, leche, encuentran agua, ríos verdes, hermosos. Pero también se encuentran con gigantes. Y cuando a los gigantes empiezan a murmurar. Números 14.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a la tierra de nuestra esclavitud, a Egipto. Óyeme muy bien. No permitas que las dificultades te hagan perder la esperanza en la cruz de Cristo. Hay muchos de nosotros que pasamos por circunstancias difíciles. Entramos en situaciones malas. Pero tú no puedes perder la esperanza de la cruz de Cristo. Tú no puedes regresar atrás. Dios te sacó de las adicciones, tú no puedes regresar a las adicciones. Dios te sacó de una vida promiscua, de una vida sin amor. Dios te sacó de una vida donde lo que te importaba solamente eres tú no puedes regresar allá. Esa no es la tierra tuya. La tierra prometida está delante. Ahí es donde está Dios contigo. El lugar donde Dios te quiere trabajar está en ese lugar. Ahí es donde tú tienes que llegar a ese punto. Lo interesante de todo esto con Israel es que esa generación murió y los hijos de ellos fueron los que conquistaron la tierra. Dios mantuvo su promesa. Regresó a Jacob, a Israel, a la tierra, a sus hijos. Y volvemos a Génesis. Y tenemos que comprender que Dios utilizó la vida de José, la traición de sus hermanos, la venta de sus hermanos a la esclavitud, la prisión, incluso la prosperidad de José, la utilizó para guardar y proteger la vida de aquellos mismos que le habían hecho daño. Aunque Dios ya le había dicho que eso se va a convertir en esclavitud para ellos, pero que lo iba a sacar. Para el pueblo no fue así. Para el pueblo la bendición y la prosperidad se convirtió en su talón de Aquiles. Tropezaban a cada rato. Deseaban la carne, deseaban las cebollas y se apartaban de la presencia de Dios. José no. José, sin carne y sin cebollas, se mantuvo fiel en la presencia de Dios. Entonces, lo que tú vas a encontrar es que Dios salva al pueblo a través de José. Y porque José alimentó a los mismos que los traicionaron, es que Judá pudo tener un hijo que tuviera alimento. Y de la línea de Judá sale Jesús. Entonces yo quiero que comprendamos esto. Y oye esto. Porque cuando José fue llevado preso cautivo a Egipto y se convirtió en esclavo, y después fue preso, y después llegó allí, y después perdonó a sus hermanos, y después los alimentó, no solamente tenía que ver con Israel, tenía que ver con la cruz de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que no solamente Israel recibiera la bendición, sino que tú pudieras escuchar que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Dios usó a un hombre llamado José en Egipto mucho tiempo atrás para que hubiera un momento donde literalmente el pueblo de Israel pudiera sobrevivir y Jesús pudiera salir y tú pudieras recibir la salvación por la cruz de Jesús. Si Israel no hubiera sobrevivido, Jesús no hubiera podido nacer por ese lugar. ¿Ves cómo José no tiene que ver con Israel, sino que tiene que ver contigo? La historia de José es tu historia. Es la historia de Jesús en ti. Es la historia de Jesús haciendo provisión para que tú tengas la tierra prometida y no tengas que regresar a Egipto. Es para que salgas de la tierra del pecado. Es para que salgas de la tierra de la perdición, de la tierra del dolor, de la tierra de la esclavitud y puedas caminar a la tierra de la promesa, a la tierra donde Dios dice: ahí te bendeciré, ahí voy a levantar las cosas que nunca pensaste que ibas a tener. Y Jesús es esa promesa. Y por eso te digo hoy, no importa dónde estés ni cómo estés, si Dios está contigo, todo va a estar bien. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a todos los compañeros de oración, por favor, pasen al frente. Y quiero invitarte, iglesia, que ahí donde estás, examines tu corazón. Si tú estás aquí hoy y tú eres una persona que tu vida ha estado con el Señor, pero realmente estás volviendo a Egipto,
Has dejado de buscar a Dios como tienes que buscarlo. Y Egipto se está convirtiendo en tu cebolla y está convirtiéndose en tu carne. Y has perdido la esencia de acercarte a Dios. Y estás viendo más la prosperidad que el propósito de Dios. Y piensas que esa prosperidad es lo que tú necesitas. Yo quiero decirte hoy de que hay la capacidad de regresar a la presencia de nuestro Padre. Si tú estás aquí, tú no conoces a Jesús como tu Salvador y tú quieres hacer la decisión más importante de tu vida, que es la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y salir de la tierra de Egipto de pecado, yo quiero invitarte a que hoy hagas conmigo esta simple oración, porque tú crees que Jesucristo es el Señor. Iglesia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, y si tú quieres hacer esta oración conmigo de salvación o de reconciliación, hazla conmigo hoy. Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, renueva mi vida, cambia mis pensamientos, ayúdame a meterme contigo, a caminar contigo. Lléname de tu Espíritu Santo, cúbreme y límpiame en la sangre de Jesús. Gracias por la cruz de Cristo, gracias por su resurrección, gracias porque por su sangre hemos sido salvados, y gracias, Señor, porque tu Espíritu nos ha sellado y somos tuyos. En el nombre de Jesús vivo para ti, Señor, a partir de hoy. Amén y amén.